Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con los derechos de los animales. ¿Qué son estos derechos? Si se les puede dar derechos a los animales. No se pierda este programa porque toda la información que se va a dar es muy importante para usted, para un familiar, para un amigo, para su mascota. Vamos y seguimos adelante con este programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de los derechos de los animales. Para ello he convocado a una serie de abogados que conocen ampliamente el tema, son peritos en la materia. Sobre todo hay un presidente de una asociación muy destacada y es un gran abogado que realmente me hace el honor de estar en este programa. Todos son importantes, pero él en sí ha tenido una lucha de día a día con este tema de los derechos de los animales. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. El día de hoy nos acompaña la licenciada Jackie Monroy. Gracias, Héctor. Buenas noches a todos. También nos acompaña el licenciado Gustavo Larios Velasco, presidente de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, que también se llama AMEDEA. Así es. Además de ser un estupendo licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Muchas gracias, un placer estar en el programa. Bien, también tenemos al licenciado Mauricio Murillo, que es abogado postulante. Bienvenido nuevamente aquí al programa, que casi no lo vemos, de todos modos, ¿no? Y por último también tenemos aquí al abogado Juan Antonio Negrete, Zaragoza, ahora sí no lo entendía aquí al papelito, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Honorable Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y además es delegado de la AMEDEA, de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, y que bueno, tiene relación con los universitarios de la universidad que usted representa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, maestro Héctor, siempre un gusto. Bueno, pues platiquemos de esto que son los derechos de los animales. No sé si discriminamos por especie o no discriminamos a los animales por especie. ¿Tienen derechos? ¿No tienen derechos? ¿Obligaciones? ¿Responsabilidades? No veo a mis animalitos teniendo responsabilidades, pero sí quisiera aquí cederle el uso de la palabra al licenciado Gustavo Larios. Yo sé que usted conoce perfectamente el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es un tema que está teniendo un crecimiento impresionante a lo largo de los últimos años, a grado que en el año 2002 la propia Constitución Política de Alemania se hace un reconocimiento de este derecho a la vida que compartimos con todos los demás animales, porque, bueno, a veces se nos olvida lo primero, que todos somos animales. Deberíamos de partir de que pues debe haber un reconocimiento a los derechos animales y a partir de ahí a los humanos y a los no humanos. Esta parte que dicen de los derechos, o más bien de los que todos somos animales, pero luego los teóricos dicen, sí, pero es que nosotros somos animales pero racionales. Y los animalitos no son racionales, según lo que dicen. Yo he visto muchos videos y he tenido interacción con muchos animalitos y yo creo que sí son racionales, porque yo creo que sí logran entender el cariño, logran entender algunas cuestiones y yo creo que no están tan limitados como creemos que están limitados. No sé cuál sería la opinión
de cada uno de los panelistas. Digo, para entrar primero por esta parte y ir desmenuzando, ¿no? Como tal, ¿no? No sé si aquí el presidente de la Sociedad de Alumnos nos pueda platicar cuál es su punto de vista también. Bueno, dentro de AMEDEA, que es con quien he colaborado más, sobre todo por este tema, hemos entrado al estudio con especialistas etólogos, por ejemplo, biólogos, y también sobre todo con filósofos y abogados que consideran revolucionaria esta idea de los derechos de los animales. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo se ha llevado esta evolución, si los animales son racionales, la respuesta es que ha habido una evolución tanto en la ciencia que ha podido determinar que si antes nosotros veíamos a un animal, que nosotros nos distinguíamos porque podíamos tomar cierto nivel de decisiones, cierto sentido de responsabilidades y actuaciones en nuestra vida cotidiana, han empezado a demostrar los mismos etólogos que los animales empiezan a tener un sentido también de cierta racionalidad que antes no era, ni siquiera era un tema a discusión, sino han empezado a ver que los animales tienen un sentido de pertenencia, toman decisiones, por ejemplo, los estudios que se han llevado ahorita con nuestros similares, como pueden ser los homínidos, en este caso los gorilas, que demuestran cada vez más que están tomando decisiones que nosotros los humanos podemos ponerles en la práctica y empiezan a decidir, como los elefantes que tienen su sentido de pertenencia de panteón, de la muerte, es decir, los elefantes se van pero reconocen el lugar de donde nacieron y regresan a ese mismo lugar a morir. O sea, ciertos comportamientos que ya ahorita la ciencia está teniendo esa misma tarea de demostrar. Los delfines que dicen que son muy inteligentes. No, y que reproducen sonidos distintos para comunicarse. O sea, ya no podemos centrarnos en la idea de que ya un animal no puede ser de ninguna manera racional. Ahora, partamos, si bien es cierto, todos somos animales, sí lo somos, porque desde que los biólogos empezaron a clasificar estos mundos de los seres vivos, el reino animal se ha distinguido hasta por nosotros, los seres humanos. Entonces de ahí partimos que somos animales no humanos y animales humanos. Este ha sido un debate que sobre todo manejan mucho en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde ha habido más hincapié en esta discusión, y que es un tema que no empezamos desde cero, que tuvo un auge muy importante alrededor de los años 70 con Peter Singer, por ejemplo, con el tema de la liberación animal como un grupo y un sector vulnerable, y esta evolución que se ha dado inclusive de movimientos que podemos decir de la esclavitud con la gente afroamericana, que ha ido evolucionando con nosotros mismos en México, por ejemplo, con la situación indígena. Ha habido esa evolución, esa nueva creación de reconocimiento de derechos a otros, claro, donde nos quitamos ese punto de discriminación. Yo quería nada más, digamos, ver si coincidíamos todos en esta parte. Digo, interrumpí a propósito un poquito al licenciado Gustavo Larios para definir esa parte, porque realmente era importante hacer ver a los televidentes que no hay esa diferenciación entre los animales, que si dicen que si son racionales o no. Yo nada más les comentaría que vi un video de un gorila que se llama Coco, que este gorila tuvo mucho contacto con un actor muy importante que se llama Robin Williams, si mal no recuerdo, y cuando este gorila se enteró de la muerte de Robin Williams, se soltó a llorar y estaba pues, inconsolable como tal. Y la verdad es que yo sí creo que se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, de ahí, ahora sí quisiera seguir escuchando aquí al licenciado Gustavo Larios. Lo que pasa es que sí, creo que es muy importante esa parte de la distinción, ¿no? Que es otro igual, no debemos de discriminar. Pero vamos a una pausa comercial y regreso aquí con el licenciado Gustavo Larios. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó platicándonos aquí el licenciado Gustavo Larios. Ahora sí le regreso la palabra porque quería hacer esa pequeña pausa nada más. A muchos seres humanos les cuesta muchísimo trabajo reconocer inteligencia en otra especie. Nosotros tenemos un ego impresionante y queremos tener incluso pues regalado
sin mucho merecimiento, el tener el título de los más inteligentes del planeta o incluso, mejor aún, de los únicos inteligentes. Durante mucho tiempo se hablaba de que solamente el animal humano era capaz de llorar o de reír. Hoy está probadísimo que es una absoluta mentira. Mientras más crece el conocimiento de los animales, como se ha comentado en esta emisión, son mayores las sorpresas que nos llevamos de la tremenda inteligencia. Las aves son seres inteligentísimos. En general, simplemente basta con detenernos a recapacitar en esto, pues como para llevarnos más y más sorpresas. Sin embargo, decía Jeremías Bentham, jurista y filósofo famosísimo del siglo XIX, que tanto aportó al conocimiento del tema de los derechos de los animales, que no importaba realmente saber si pensaban o no pensaban, ¿no? Lo importante era compartir el mismo derecho a no sufrir, una vez seguros de que ellos son capaces de sufrir, de los no humanos. Es lo que nos identifica, decía Jeremías Bentham, y en esto coinciden ya filósofos modernos como Peter Singer y Tom Regan, que están también totalmente de acuerdo en que si se trata de inteligencia, pues un perro o un caballo adulto pueden tener una inteligencia muy superior a la de un humano recién nacido, claro, y no por eso va a dejar de tener derechos. Es un tema quizá de capacidad de goce y de ejercicio, o de capacidad de poder expresar por sí mismo esos derechos, pero no cabe duda que solamente, como decía el propio Bentham, la mano del tirano puede arrancar evidentemente unos derechos a un ser al que se le ha catalogado como cosa, cuando es evidente que está mucho más cercano al humano que a una cosa. Y muchas veces es mucho más inteligente el animal, pero sobre todo tiene una nobleza impresionante. Tenemos casos de animales entregando su propia vida a sabiendas para salvar al humano. Claro. Y no son pocos, son muchísimos. Eso pareciera una conducta repetida, ¿no? Y la parte que usted decía, que consideramos luego a los animales como cosas, ¿no? Como tal. Eso es en la actualidad, ¿no? O sea, ¿se considera esa parte como tal? Ya podemos encontrar temas de mucha contradicción en nuestra legislación. Por ejemplo, si bien el Código Civil, el Código Penal, pues dan un tratamiento de recursos o de cosas, incluso pues tratándose de animales silvestres, se consideran propiedad de la nación. Es decir, pareciera que los animales necesitan a fuerza pertenecer a alguien porque no hemos sido capaces de darles un valor intrínseco. Ahí lo que me llama mucho la atención, digamos, es hace miles de años, obviamente, se consideraba a las mujeres como cosas también. Entonces, si nos dimos cuenta que las mujeres no eran cosas, sino que eran mujeres y que son muy valiosas y que tienen los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier hombre como tal, e incluso se han posicionado en los últimos años pues, a niveles impresionantes, ¿por qué no modernizar esta parte de pensar que también los animales pueden llegar a tener derechos? Por supuesto, es fundamental caminar en ese sentido, porque como muy bien lo señala, hablamos aquí de discriminación. Los esclavistas a lo largo de la historia han tenido argumentos idénticos. La gente que ha abusado de otros humanos por cuestiones de raza o de color de piel o de preferencia sexual, pues también lo hace porque simplemente tiene el poder de hacerlo. Claro. Aquí no estamos hablando ni de mayorías ni de minorías, sino de la gente que tiene el poder para tomar una decisión que no convenga a los intereses, a las necesidades de determinado grupo. En este caso estamos ciertos de que se trata de una discriminación por especie, el único motivo por el cual sigue sin reconocerse formalmente en todos lados del orbe los derechos a los animales. Claro, los derechos lógicos de las diferentes especies, como es la vida, el no sufrir, el no estar atado en cautiverio, realizando tareas ridículas como ocurre en los circos, por ejemplo, en cantidad de circunstancias en la que el humano los explota. Hoy en día, pues yo puedo decirles, tengo 20 años sin comerme ningún solo animal y la verdad es que pues me ha resultado sumamente saludable
y también comemos sabrosísimo, no crean que la pasamos Muy bien, mal. ¿no? Pues qué bueno. La verdad, entonces yo me pregunto, imagínense a 20 años de esto y haciendo ejercicio y sintiéndome perfectamente bien, ¿cómo es posible que por una práctica, una costumbre, una cuestión cultural, sigamos torturando y matando a millones y millones de animales cuando esto era perfectamente evitable, ¿no? Alguna vez me dicen, bueno, pero es que estaríamos llenos de vacas. No, no es cierto. La verdad es que esas vacas pues, son creadas y multiplicadas a propósito porque hay toda una industria atrás. Si no fuera así, pues no. Igual no que habría las problema. gallinas para dar los huevos, ¿no? Digamos. La vida se la ha ingeniado, el planeta se la ha ingeniado perfectamente 4.500 millones de años para estar viviendo con este sistema, ¿no? Claro. Pero el hombre pues lleva aproximadamente 100.000 de estar viviendo, y con la revolución industrial pues empezó a acabarse el planeta y en un ratito estamos resultando un verdadero cáncer. Claro. Ahora, hay mucha gente que se ha acercado a comentar a este programa, incluso, la parte de que es imposible que los animales tengan derechos, que en todo caso tendrían nada más, obviamente, o existiría una normatividad de protección hacia los animales, pero no propiamente derechos. Ahí, no sé, me gustaría escuchar también a la licenciada Jackie, al licenciado Mauricio. ¿Ustedes qué piensan en torno a este tema? Pues mira, yo de manera personal no digo que no tengan derechos, ¿no? O sea, derecho a la vida, como bien lo dice. Sin embargo, bueno, pues muchas veces, y realmente no soy como tan pro animal, por llamarlo de alguna manera, digo, tampoco los ataco. Sin embargo, actualmente como que se vino, siento yo, se puso de moda, por llamar de alguna manera, ¿no? O sea, esa es una realidad. Todo el mundo quiere tener un perro, un perritito, porque está bonito y porque sale en Facebook y bla, bla, bla. O sea, al final del día, también siento que se está atentando en contra de los derechos de esos animales que pudieran tener por una moda, ¿no? O sea, de que todos queremos tener el mismo perrito porque se ve bonito. Pero también siento que es un abuso, esa misma moda, de las personas que tratan a los animales como si fueran unos hijos, ¿no? Entonces, O sea, ya es enfermizo también esa parte. creo yo, no sé, aquí nos podrán indicar, ¿no? Y que lo sienten, lo toman como un hijo, lo visten, lo hacen y lo llevan a la playa y le ponen traje de baño, o sea, todo Bueno, eso. yo conozco a una persona, digo, la estimo mucho, pero conozco una persona que cuando ve que va a llover, lo que hace es sube por sus perritos, los abraza y les pone unas cosas como para que no escuchen los truenos y todo, y tranquilizarlos y todo. O sea, digo, no sé si sea normal o si ya estamos llegando a un grado A un extremo, puede muy, ser. muy fuerte, ¿no? Como tal. No sé, pero digo, esa parte serán El que- cuidados, ¿no? No tanto los derechos, ¿no? Como tal, Exacto, pero o sea, insisto, yo no digo que no tengan derecho y considero que son muy inteligentes, o sea, al grado, como lo comentaron, hemos visto videos de donde un perro ve que están atacando a su dueño, que es al final del día, pues es como un poco tratarlo como cosa, como lo que usted decía, un sentido de pertenencia, y lo defiende, ¿no? Entonces, o también de perros que están cuidando a los niños, o sea, que tengan inteligencia, yo no lo pongo de ninguna manera en duda, pero también siento que se está llegando a un punto en donde se está perdiendo esa línea, a lo mejor, de derechos que puedan tener con un exceso, ¿no? Ese es mi punto de vista. bien. Mau, Pues ahondando un poco en lo que comenta la licenciada Jacqueline, en el sentido de que esos derechos o el que esta progresividad, ¿no?, en los derechos que van logrando los animales no lleguen a un exceso, ¿no? Al final del día sí ocurre con frecuencia. Me llama mucho la atención esas personas de las que estamos hablando que bueno, compran carriolas para los perros, en fin, ¿no? ¿Hasta dónde puede desvirtuarse lo que está comentando el licenciado, ¿no? Efectivamente sí estoy completamente en contra del maltrato animal y que eso debe de aterrizarse como un derecho, pero hay que tener cuidado y analizar a profundidad hasta qué punto podría pasar esa o línea. sea, ¿sí serían derechos
o serían más bien una ley a lo mejor secundaria de protección a los animales? Pudiera analizarse la viabilidad de aterrizarlo como una ley secundaria, quizás, ¿no? Porque ahorita nuestros legisladores en la Ciudad de México van a poner, por lo que tengo entendido, hay un proyecto en Así especial es. de incorporar a esta nueva Constitución, que se supone que es lo más Novedoso. óptimo, novedoso, vanguardista, un capítulo de derechos de los animales. Entonces no sé si tienen derechos o serían protecciones, no sé. ¿Sabes? Perdón, otra cosa que también y me gustaría comentar es en lo que yo estoy, mi opinión en relación a el exceso que se puede llegar, es también el que hemos visto, por ejemplo, en Facebook, de lo que pasó en una tienda de animales, ¿no? Que no me acuerdo si los estaban maltratando y bueno, después se volvió toda una revolución, ya casi estaban amenazando a los empleados y demás. Entonces yo me pongo a pensar, ok, si toda esa gente que empezó a atacar a los empleados hicieron mal, no lo pongo en duda. Pero ha llegado a un exceso esta situación de los animales que prefiere la gente defender de cierta manera a los animales, porque si alguien ve que está asaltando a alguien o que mató, juro que no pasa esa revolución. Bien, ¿no? Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias. Es que estoy... Bien, continuamos y bueno, se está poniendo aquí un poquito candente el programa. Obviamente, pues hay pensamientos a favor, pensamientos en contra, referente a esta parte de los derechos de los animales o las protecciones, si discriminamos o no por especie, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero lo que sí es que se tiene que vivir el presente y se tiene que definir qué vamos a hacer con este tema, porque sí está llegando un boom, una moda muy fuerte sobre el cuidado de los animales, ya a grados enfermizos incluso, pero bueno, no sé, aquí sí me gustaría mucho escuchar de este lado a los dos abogados que son obviamente totalmente defensores de los derechos de los animales. ¿Qué pasaría aquí? El exceso no está en el reconocimiento de los derechos. Okay. Cuando se avanza en una sociedad y se reconocen derechos de los discriminados, como podría ser el caso de los homosexuales, encontramos esta clase de cuestiones cuando decimos, bueno, tienen derecho a casarse. Pero es que ya les dieron ese derecho, al rato los van a dejar que adopten hijos. Y ya está llegando. Y ya está, no, ya está aceptado, ya me parece excelente. Pero ¿qué es lo que pasa con quien tiene una mentalidad discriminadora? ¿Qué más irán a hacer? Al momento que se muestran las cifras reales y se demuestra por dónde anda la mayor violencia, si entre los heterosexuales o los homosexuales. Sorpresa, los heterosexuales nos andamos llevando ahí un premio muy interesante, pero nosotros estábamos espantados de ellos. Ahora decíamos, qué tema tan terrible el que le pongan ropita a los perritos. En realidad, ¿qué le pasa a la sociedad con que le pongan ropita a los perritos? Lo que yo sí les puedo decir es que le ha pasado muchísimo a esta sociedad infestada de violencia, porque lo que les han puesto no son ropitas, sino que los han torturado y los han matado. Y esto ha sido materia hasta de tener escuelas taurinas de niños pagados por nuestros propios impuestos. La Escuela de las Artes y el Toreo es pagada con nuestros impuestos y tienen a niños adolescentes torturando becerritos que ni los cuernos les han crecido. Eso sí nos hace daño, eso sí puede generar mucha violencia y eso dicho por los criminólogos, no por un servidor. Entonces, la atención de nosotros como defensores de animales, cuando vemos a personas que tratan hacia sus perritos, pues bueno, cada quien que atienda su locura como quiera, ¿no? O sea, finalmente para nosotros pues eso no es verdaderamente un problema. Muchas veces lo que le decimos a estas personas, nada, no les ponga perfume, pues les afecta el olfato y vamos, esos extremos en su forma de manifestar su cariño, puede ser todo lo loco que quiera, ¿no? Es un tanto como criticar a alguien porque le ponga peluche en su coche, ¿no? Yo recuerdo hace poco tuvimos la oportunidad, tanto mi esposa y un servidor,
de estar con un león tipo Kruger, era tigre, era león, bueno, no me acuerdo si era tigre o león tipo Kruger, y nos decían que, bueno, era muy importante mantenerlo en su hábitat, más o menos, y también no hacer cosas que luego perjudiquen. ¿Cuáles cosas? Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero tener un león en mi casa, un cachorrito de, no sé, de león, pero para que no va a haber problemas, pues le limo los colmillos, le quito las uñas, de tal. Eso es quitarle su esencia, ¿no? Como tal. Y si al rato por algo no lo quieren y lo quieren reincorporar a un hábitat como tal, no se va a poder defender. Ya lo arruinaron. Ya pasó con Keiko, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí es preocupante. Yo, en lo personal, pude platicar con el presidente de la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso de la Unión, referente al tema de los circos, referente a la prohibición de los animales dentro de los espectáculos de los circos. Y bueno, su criterio me asombró mucho porque me comentó que era preferible matar a toda una generación de animales, porque pues no les iban a dar de comer, no los cuidaban, no había dónde tenerlos y demás, que permitir que los circos siguieran adelante. Y pues sí, como que dije, bueno, está siendo muy radical las dos posturas, porque de una cosa a lo mejor se les puede llegar a maltratar por ciertas cosas, ciertas escenificaciones, pero de ahí a la parte de llevar a cabo la muerte de animales, de toda una generación, nada más para que cierren esa parte de los circos, pues no estoy de acuerdo en ninguna de las dos posturas. Yo creo que debe de haberse encontrado algún término medio. Claro. Y lamentablemente pues lo hicieron. Claro, yo creo que ahí yo no conozco al presidente, siento que es una justificación absurda. Yo también al final creo. del día, porque la situación que pasó y que fue hecha por el Partido Verde, ¿no? Desde mi punto de vista, pues fue una situación populista, una situación para ganar votos. Era una bandera política, digamos. Exacto, mal hecha, porque fue de, miren, salía en el cine de, mamá, mira, el Partido Verde hizo esto y ya quitó a los animales de los circos. Sí, pero se les olvidó, bueno, ¿qué va a pasar con los animales? ¿No? Sí. O sea, al final del día era como para quererse colgar la medalla, pero considero que no lo supieron hacer de manera correcta. La verdad es que no se les olvidó. O sea, la verdad es que un año antes de que se diera la prohibición del uso de los animales en los circos, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados Federal llamó a un servidor para buscar los destinos de los 4.500 o 5.000 animales aproximados que existían en los circos, y que desafortunadamente pues no existía ni siquiera un censo actualizado de estos, ¿no? O sea, Semarnat pues obviamente está obligada a dar los permisos y tiene que tener un censo, ¿no? No podemos imaginar otra forma. No. Y Profepa pues debería de llevarlo a la realidad. No ocurrió nada de eso. Y estaban preocupados por este tema. Hablaron un servidor localizó a los representantes para Latinoamérica de Animal Defenders International, y se consiguió el espacio en un santuario de Denver, Colorado, de Wild Animal Sanctuary, que tenía el espacio pues, excelente para tenerlos a todos. Y 5.000 animales de este tipo y del tamaño que fueran no eran absolutamente problema en ese santuario. Las dimensiones son tremendas. Y pues Animal Defender se comprometió a hacerse cargo absolutamente de todos los gastos, de manera que ni el gobierno ni los empresarios circenses tuvieran que dar un solo centavo. Eso lo consiguió su servidor y por eso puedo estarlo diciendo aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo estamos investigando hoy en día porque no sabemos. Yo de momento me dijo mi amigo de Animal Defenders, yo no entiendo a las autoridades de México, ¿no? Autoridades. Y pues, ¿quién? Pues Profepa o Semarnat. Ahí me quedé, no supe más. Hoy en día estamos investigando qué ocurre, porque hay un comunicado de Wild Animal Sanctuary en el que señala específicamente a una organización mexicana de haberse pues adornado con esto y que pues echó a perder las cosas. Entonces tenemos que investigar esto, nos vamos a acercar directamente a los titulares de la Semarnat sobre todo,
y vamos a Mucha investigar qué es lo que pasó. responsabilidad. Muchos animales siguen vivos, están enteros, Sí. están aburriéndose. Circos de los más grandes, los más importantes los tienen. Entonces queremos rescatarlos, ¿no? Claro. Y los circos más pequeños no queremos ni imaginar lo que ¿Qué haya hicieron? pasado. Entonces, estaba previsto, estaba cubierto y pues eso es lo peor, ¿no? Si estando cubierto no pasa nada. Pues Y ya, además que no ¿dónde- les iba a costar. ¿Dónde queda? ¿No? Porque al pues, final del día la- se pudo haber sido un pretexto, ¿no? De si estaba no- no cubierto, tengo estaba los resuelto, recursos económicos pero no para- tengo los recursos No, económicos para el traslado. Pero si estaba cubierto, estaba pues cubierto entonces todo. en estricto sentido no debía de haber pretexto, ¿no? Se puso la mesa, pero no la... No quisieron la tomaron. sentarse a hacer las cosas bien como debían. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a salvar. Vamos a hacer. Vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando obviamente de la parte de los derechos de los animales. De ahí, bueno, pues sigue la pregunta todavía, ¿no? O sea, en el sentido de si tienen derechos o más bien se les debe de proteger nada más. ¿Y qué derechos, no? ¿Y qué derechos tiene? Porque, digo, finalmente también los seres humanos seguimos siendo responsables de lo que realicen nuestros animalitos. O sea, si yo tengo un perrito, un gato y cometen alguna cuestión, pues yo tengo que ser el responsable. Por la calidad de garante. Entonces, en ese sentido, no sé hasta dónde llega alguna responsabilidad de parte de derecho como tal hacia el animalito o si se traslada. Entonces, si tiene derechos, pues debería tener obligaciones, supongo yo. Entonces, si esto es así, no sé si nos vamos a eso o más bien están bajo mi custodia como tal, como un hijo, que a lo mejor yo me hago responsable de mi hijo hasta que tenga capacidad de ejercicio, no sé, Pero, pues, si tenga claro. capacidad de Sí. goce y lo va a tal. tener. ¿No lo va a tener? No, pero es un elemento efectivamente muy similar. El hecho de que tarde o temprano lo vaya a tener un niño recién nacido no quiere decir que en este momento no tenga derechos y que tampoco tiene ninguna obligación y que tampoco tenga que hacer absolutamente nada. Como podemos hablar también de las personas que tengan alguna severa discapacidad mental y que no puedan ser capaces de responder de sus propios actos. Entonces, es una situación similar. Aquí estábamos hablando de tutorías, de representación, de alguien que pueda ejercer por ellos esos derechos, que lo único que requieren es un reconocimiento. A nosotros como activistas, en realidad, lo que nos interesa es que en los hechos, en la práctica, se les ayude. Hoy esta creciente moda pues, ha sido un capital político, como bien lo señalaban, para muchos partidos y para incluso figuras públicas que pues ya hasta sin canal se andan quedando, pero sí aparecen desde luego en la escena ahora como defensores de animales, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa atrás? ¿De verdad están defendiendo algo? ¿Han puesto un solo refugio? ¿Están logrando que la aplicación de las leyes sea tal? ¿Están aplicando recursos para que la ciudadanía tenga mayor información de lo que debe de hacer con su perro? No pasa nada, pero eso sí, hay muchas fotos, hay muchas escenas en revistas, en programas de televisión, y demás. maravillosamente bien. Pero vamos, esto sí nos preocupa mucho a nosotros porque los animales siguen sufriendo. Entonces ese es el tema. Si queremos llamarnos defensores de animales, tenemos que estar generando una transformación en la vida que están teniendo los animales, pero también en la toma de conciencia de la gente. Hoy, afortunadamente, puedo decirlo con toda certeza, sí tenemos una sociedad mucho más consciente. Los jóvenes, las nuevas generaciones nos dan mucha esperanza porque cuando su servidor termina la carrera hace como 200 años, me sentía yo como un personaje a total contracorriente. Yo sí era visto así como raro, ¿no? Después de esto, pues hace unos 2 años dimos un curso de normatividad protectora de animales en la Facultad de Derecho de la UNAM y la verdad es que fue un fabuloso éxito.
Se citaba a los jóvenes los sábados a las 8 de la mañana y dije, no voy a tener a nadie. Pues la verdad es que estaba llenísimo. Y llegaban con todos sus animalitos. Pues algunos por ahí, pero fue muy exitoso. Hoy en día la verdad es que es un tema que mueve muchísimo, muchísimo, especialmente a la juventud. Hoy se detienen cuando ven un animal atropellado. Han cambiado mucho las cosas y eso nos da mucha esperanza porque al final es empatía, es capacidad compasiva y es algo que nos surge a la sociedad. ¿Qué derechos, por lo menos en su pensar, deberían o tienen más bien ya los animalitos? Pues por lo menos el derecho a vivir. Y aquí hay que entender esta realidad. O sea, yo no puedo imaginar siquiera que en una semana la gente se vuelva vegetariana. Pues aquí, ¿cómo hablamos del derecho de propiedad o cómo hablamos de respetar su derecho a la vida si la gran mayoría de la gente se los está comiendo? Claro. Y esto es real, esto tenemos que entenderlo como parte de un proceso, ¿no? Se tiene que trabajar en esto, tiene que trabajar en educación, ser muy serios, dar las opciones, ¿no? Y dar las opciones para una buena nutrición. Alguien me decía, pero es que esto es peligroso. Le dije, por Dios, somos absolutamente carnívoras, toda la publicidad es carnívora y tenemos unos niveles de desnutrición espantosas, ¿no? O sea, no está por ahí tampoco el asunto, no es que volvernos vegetarianos nos vaya a poner en riesgo. O veganos, ¿no? Porque o veganos, claro, claro. además. Tenemos que cuidar mecanismos, economía, sistemas que nos permitan estar a todos muy bien nutridos. Y la verdad es que pues la carne hace bastante daño. Si ustedes se ponen a pensar tantito cuando llegan por ahí a los 40 y los 50 años, lo primero que dice el médico, deje la carne, ¿no? Sí, después se entera uno que debían de habérsela quitado desde hacía 40 años, ¿no? Es muy interesante lo que nos están también revelando. hasta la leche dicen que ya no debe de consumirse tanto. Cancerígena brutalmente. De hecho, la ganadería tanto intensiva como extensiva pues es la causa número 1 del calentamiento global, encima de la industria de chimeneas y de autos. Qué bárbaro. Ahora, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿no los tendrían los animalitos? Desde luego. Sí, lo tendrían. Sí, la vida y la libertad son ¿Y esenciales. dónde les promueven un amparo a ellos? Sí, pues es que imagínense, decían algunos defensores específicos de los grandes simios, ¿no? El gorila, el orangután, el chimpancé, que por su gran similitud con el humano, por lo menos estos animales deberían de tener unos derechos muy especiales. Pero aquí viene una crítica dentro del propio animalismo. Y en esta me uno yo. Les digo, bueno, es que el tema es justamente que no nos importe qué tanto se parecen a nosotros, seguimos siendo discriminadores. No importa lo diferentes que sean, lo único que nos importa es saber qué sienten. No podemos tener duda, por lo menos con aquellos que tienen sistema nervioso central. Pero decía además un filósofo, señores, si la naturaleza provee a un ser de patas y de miedo, es porque sufre, sino para qué lo hace correr. Tiene cierto raciocinio, digamos. O sea, sí, o sea, dice, a los no seres, es por instinto, los es seres porque que no analiza. sufren, pues no tienen necesidad de correr, pues hay incendio y se queman, pues se quemaron, ¿no? Pero quien puede sufrir, pues lo dota la naturaleza de los mecanismos para esto. Entonces, el que un cangrejo no tenga un sistema nervioso central no nos garantiza que no sufra. Entonces, cuidado, lo que pasa es que a lo mejor no hemos sabido descubrir todavía cuál es su mecanismo de aviso, pero el de que corre, corre, por algo ha de ser, ¿no? Entonces, es importante no solamente el sistema nervioso central, es importante entender el valor que tiene cada ser vivo. Tirar un árbol, señores, lo que significa, ¿no? O sea, el árbol debía ser absolutamente respetado como los animales humanos y no humanos, es más que ellos, porque si hay un ser que solamente nos hace bien, que de hecho nos permite calidad de vida, son los árboles, y los tiramos como nada. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso en este que es el último bloque de este gran programa acerca de los derechos de los animales. Y bueno, pues entiendo que la licenciada Jackie tiene alguna pregunta en torno al derecho
sobre todo de libertad, ¿no? Exacto. O de patrimonio, si pueden Pues tener. empezamos por el de libertad, porque bueno, el licenciado estaba comentando el derecho a la vida, que yo decía, bueno, eso lo tengo claro, pero sí me queda la duda en relación al derecho de la libertad de los animales, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿Qué quieren decir con derecho a la libertad? Entonces, no sé si... Bueno, como se ven en tu canal, lo que yo sostengo, y no nada más yo, sino se ha visto en este tema, es que dentro de esta ciencia del derecho, como bien la conocemos, que es dinámica, evoluciona, y hemos tenido que ha habido muchos cambios hasta dentro de los propios seres humanos, de reconocimiento de derechos y demás, no podemos de ninguna manera catalogar o comparar que los derechos de los animales puedan ser idénticos o bajo el piso de lo que nosotros entendemos los derechos humanos para nosotros. Sin embargo, sí hay derechos que por simplemente el hecho de ser seres vivos se deben reconocer. Derecho a la vida, como ya quedó y creo que no hay debate, es esencial. Derecho a la libertad, yo no puedo entender que a un animal, por ejemplo, no pueda, o sea, el animal no se puede entender, no puede vivir encerrado, no puede vivir enclaustrado en una jaula como tal. Necesita, y por eso desde los inicios, los diferentes tipos de hábitat y regiones naturales para que los animales se desenvuelvan en su propio entorno. O sea, no puedes quitarles tú ese derecho como hoy por hoy lo hacen los seres humanos, que tenemos animales listos para, ni siquiera para el consumo personal, sino simplemente por el hecho de matarlos, los encierran y Entonces, los si matan. no existiéramos ¿no? los seres humanos, digamos, pues sí tendrán su derecho a libertad, ¿no? Los animales, de facto, como tal, ¿no? O sea, dentro de su hábitat como tal, serían libres. Sí, y más que libertad es el hecho de que como nosotros, como ellos, de disfrutar el mundo, que eso es un derecho que se ha venido manejando, el derecho del medio ambiente o el derecho a disfrutar el mundo, que como hemos dicho, se mantienen siempre en el ámbito teórico y la tarea de todos es aterrizarlo, la tarea es cómo crearlo, porque, insisto, si hoy por hoy, siglo XXI, conocemos lo que el derecho es hoy, ha sido gracias a los ensayos, errores del pasado, de la historia, y a que muchos grupos, sobre todo vulnerables, alzaron la voz, reclamaron, cosa que los animales lo han hecho, pero a su propia forma. Entonces, yo sí insisto mucho y hago mucho hincapié de que sí necesitamos los teóricos del derecho, los practicantes del derecho, los filósofos, todas las ciencias existentes, sentarse y ver cómo sí está viendo esta posibilidad, se está abriendo esta brecha porque se está viendo un avance y una evolución por parte de los animales inmensa y de que sí se puede, porque, insisto, el derecho es un producto cultural, el derecho se adecua a las circunstancias y el derecho evoluciona conforme va evolucionando también el pensar del ser humano. Un ejemplo fueron los derechos humanos, como lo venía diciendo, los derechos humanos no tenían una clasificación, no tenían un sostenimiento tan duro y rígido como hoy se tiene, sino simplemente era lo que se tenía en la teoría. Digo, no puedo creer, antes de la Revolución Francesa, que era el problema que existía de la opresión del rey hacia los esclavos o su pueblo, o sea, ha habido esta brecha, es decir, siempre ha habido que un movimiento, un grupo vulnerable se revoluciona, se queja y empieza a abrir este cambio, ¿no? Entonces yo creo que si hoy podemos hablar de derechos humanos y todavía podemos inclusive hablar de derechos humanos de quinta generación, donde metemos cuestiones como el Internet, por ejemplo, que era algo que no existía y estamos hablando de muy reciente tiempo, hace 50 años, pues entonces estamos hablando de que si estamos nosotros creando este tipo de derechos, sí podemos ponernos a pensar que podemos crear estos derechos para los animales. Digamos que la clasificación, o está mal dicho a lo mejor derechos humanos, o algo, porque no es nada más para los humanos. Digo, también, por ejemplo, las sociedades, lo que se llama empresas, ¿no? En términos económicos, también tienen derechos humanos, pero son derechos humanos equiparados como tal. Y también debería haber a lo mejor una equiparación para los derechos humanos, pero para los animales. Bueno, pero en el caso de las empresas, ¿no? Me parece, o sea, esta situación de equiparador al final del día viene porque en el Código Civil están reconocidos como personas. Claro. ¿No? Entonces de ahí vienen sus derechos, lo cual no pasa en los animales. Pero el nombre dice derechos humanos. Por eso, pero al final del día, porque la clasificación dentro del Código Civil
están como personas morales, personas físicas. Entonces, de ahí viene la situación de los derechos. Aquí la situación, y lo que comentan los licenciados hace un rato, están equiparando una situación de, bueno, es que el bebé es incapaz o hay una persona con una incapacidad, y eso ya quererlo, desde mi punto de vista, equipararlo a porque el animal también es incapaz, ahí es donde a mí no me queda ni siquiera que yo pueda decir una comparación en estas dos circunstancias. O sea, al final del día, efectivamente el derecho lo creamos nosotros. Hace rato decían, bueno, es que las mujeres no tenían hace tanto tiempo derechos, me queda claro, pero al final del día somos personas. Claro. Pero ¿cuáles serían tus premisas, abogada? Porque mira, aquí el tema no es, nadie está diciendo, aquí de pronto como que nos causa prurito esto de que pudiera compararse porque nosotros somos una especie de semidioses. La verdad es que no lo somos. Somos una especie animal más en el planeta y esa es la verdad. O sea, pero eso sí, tenemos un ego maravilloso, ¿no? Nos hemos sentido los únicos en todo. Alguna vez fuimos el centro del universo, alguna vez el sol nos daba vuelta, alguna vez creíamos que pues simplemente ni siquiera la risa le pertenecía a ninguno más que a nosotros. Todo esto se nos ha caído. Ni somos los únicos en el planeta, ni somos el único planeta junto a un sol, ni tenemos algo especial cuando nos vemos en la galaxia, es un planeta ahí perdido entre uno de tantos. La verdad es que los humanos lo que tenemos es mucho ego, pero aquí el tema no es, y nadie lo está haciendo, no lo hizo Bentham, no lo hacemos nosotros, no es comparar qué vale más. Aquí lo que estamos hablando es de situaciones que se puedan valorar, es decir, ¿qué es lo que nos hace merecedores de un derecho? ¿El que somos seres humanos? No, pues qué maravilla, pues nosotros hacemos el derecho, no lo hacen los demás animales, pues claro, lo vamos a acomodar. ¿Pero es eso? No, y entonces aquí empiezan los argumentos. Es que es la inteligencia. Pues no, es que un bebé no la tiene. No, bueno, pero es que hay expectativa. Bueno, pues una persona con un problema de discapacidad mental tampoco la va a tener. Y entonces le sacaban los argumentos y dicen, es que no puede ser. ¿No? Y entonces simplemente nos sacudimos diciendo, no puede ser que se compare. Es que no se está comparando nada. Aquí de lo que se trata es, denme un argumento de peso para que no pueda tener un derecho a una representación para defender su vida, su libertad y su derecho a no ser torturado de un animal no humano. ¿Simplemente porque no es humano? Esa es la pregunta. Pues si en el Código Civil se incorporara como persona a los animales, ¿gozaría de todos los derechos? No, ¿Tú es crees Pero no, nosotros no queremos Pe- tampoco pero eso. sería un debate, porque, a ver, por ejemplo, volvamos a este argumento. Si nosotros nos remontamos que el derecho común de los derechos romanos, y que todavía antes de los derechos romanos existían seres humanos que de alguna manera no tenían un derecho tan específico y en ese momento no pensaban en personas morales, o sea, realmente los seres humanos establecieron en el derecho civil que, bueno, si nosotros nos juntamos, vamos a crear un ente, una ficción jurídica, como se dice, y le vamos a llamar persona moral. Pero es porque nosotros estamos diciendo que se llaman persona moral. Entonces, o sea, también los animales, sí es cierto, no los podemos equiparar con personas, pero los seres humanos son los que han creado todo un sistema. Entonces, también sería como muy individual a veces decir, no, porque ese es un punto, no equiparamos, pero sí sabemos que si nosotros regulamos todo, afuera están seres vivos también, que son animales que pertenecen al mismo reino de nosotros, naturalmente, que comparten órganos, sistema inmunológico, sistema nervioso, pues también hay que pensar que ¿por qué no pueden tener derechos? Es decir, siempre nos cerramos a lo que ya conocemos, si no nos ponemos es el derecho, a investigar digamos, qué conocemos, positivo, ¿no? pero el derecho Lo que natural rige. es más otro amplio. tema. No y es podrían muy tener amplio. derecho positivo porque no podrían hacerlo simplemente. Por eso. O sea, más bien obedece a una ley natural. Pero si el derecho positivo, digamos, no alcanza, según la Constitución, dice en el artículo 14, párrafo último, dice, cuando no te alcanza el derecho, acude a los principios generales del derecho. Y si acudes a eso, pues sí habría derecho de vida de los animales, sí habría derecho a la libertad. Y nada más, digo, por tiempos, los derechos humanos no son positivos. O sea, los derechos humanos parten de un derecho natural. Ya se ha visto y se ha avanzado que los estados, por ejemplo, el momento en que lo traen
y lo vuelven derecho fundamental, derecho vigente, derecho positivo, ya se positivan estos derechos. Pero en resumen, y lo han dicho los teóricos especialistas de los derechos humanos, existe toda una gama de derechos humanos que están en el mundo, por hacer un comparativo, en el topos uranus de Platón. Bien, pues lamentablemente, así como ustedes pueden ver, es un tema que se tiene que platicar mucho. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, pero bueno, ojalá y podamos seguir haciendo más temas respecto a los derechos de los animales. Yo creo que se van a venir forzosamente. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto vamos a contestar y con gusto podríamos canalizar cualquier duda, cualquier pregunta a cualquiera de los panelistas que se encuentran aquí en este panel, y bueno, para darles respuesta, ¿no? Les recordamos a todos los televidentes que en YouTube pueden consultar bajo el nombre Justicia para Todos las redes sociales, donde pueden encontrar todos nuestros programas que hemos transmitido a lo largo ya de 2 años y medio. Y bueno, también nos deben ojalá y nos puedan platicar en las redes sociales los comentarios que nutran este programa, los programas que deseen que se realice. En Facebook nos encontramos bajo Justicia para Todos TV, en Twitter Justicia para Todos TV. Se les agradece mucho a los panelistas que nos acompañan en este programa, gracias. A la producción por hacer posible el mismo, a ustedes televidentes por estarnos sintonizando. Esperamos que la próxima semana vuelvan a ver un programa más de Justicia para Todos, porque son temas muy interesantes que les pueden ayudar mucho en lo personal. Recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.